Les bendiga, amados hermanos. Veo que está un poco lenta la conexión. Espero que me estén escuchando. Gloria a Dios. Hoy es un hermoso día. Vamos a compartir la palabra en este día sin antes darle la bienvenida a aquellos que se están conectando, que nos están siguiendo por las redes, esperando que esta palabra que el Señor trae esta mañana toque tu corazón, cambie tu vida, pero sobre todo te acerque a Dios, te acerca al Padre. Toda palabra que sale de la boca de Dios, toda la palabra que es buena y que es agradable, que es la poderosa palabra de Dios, siempre trae consuelo a nuestros corazones. Pero esta mañana yo le pido a mi Dios que aparte de consolarlo, de refrescarnos, que esta palabra también nos acerque a Él, nos acerque a su corazón, nos traiga, si estamos un poquito alejaditos del trono de la gracia, nos acerque. Y si estamos cerca, que nos pegue más y más a Él. Así que vamos a estar compartiendo la palabra bajo el tema, no olvides quién eres. Este es el tema que vamos a estar trabajando hoy. Y vamos a ver algunos escenarios antes de compartir algunos versículos bíblicos. El Señor trató conmigo con relación a este tema y la vida de Sansón. Yo sé que Sansón no es uno de los personajes que uno más predica de ellos, pero Dios trató a mi corazón muy fuerte y yo quiero compartir un poquito sobre la vida de Sansón antes de entrar de lleno al análisis del tema. Lo primero que tenemos que saber para poder entender todo lo que Dios va a revelarnos y todo lo que Dios quiere tratar con nosotros es que la vida de Sansón no sé si recuerdan esa porción bíblica que habla en Primera de Samuel cuando los filisteos invadieron Israel y el arca de Jehová había sido capturada por los filisteos. Y eso trajo una derrota a Israel. Dios permitió que el arca fuera robada al pueblo de los filisteos debido a que el pueblo se había apartado de Dios. Durante esta época es que nace Sansón. Durante este tiempo es que el ministerio de Sansón surge. Entonces es bueno entender esto para que podamos ver el contexto, digamos, político, histórico que estaba sucediendo en Israel en el momento que Sansón nace o que el ministerio de Sansón se desarrolla. Otro punto importante que debemos entender para poder entender todo el contexto es que Sansón nació en las afueras de Israel, o sea, en los límites, vamos a llamarlo así, en la frontera entre lo que era el territorio de Israel y el territorio de los filisteos. Es decir, que él estaba rodeado por los filisteos. O sea, el poblado donde él nació estaba rodeado por los filisteos. O sea, era una influencia de la cultura filistea muy grande que había en el poblado donde Sansón nace. Entonces, algo que estudiando me llamó mucho la atención. Les invito a que puedan, la historia de Sansón ustedes la encuentran desde el capítulo 16 hasta el capítulo 17 del libro de Jueces. Les invito a que lo lean con detenimiento. El contexto bíblico es muy amplio, por eso no voy a leerlo todo, sino simplemente estoy haciendo un resumen y voy a tocar unos versículos en específico. Entonces le decía que es impresionante ver cómo fue concebido Sansón. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 13. Todo el capítulo 13 del libro de Jueces habla sobre la concepción de Sansón. Vemos en este capítulo que los padres de Sansón eran devotos al Señor. Vemos también que Manoa, que era el padre de Sansón, era un juez en esa época. Vemos también que la mamá de Sansón era estéril y vemos también que Sansón es llamado
o separado para Dios como nazareo. También te invito a que leas el capítulo de Números, el capítulo 6, donde la palabra narra cuáles eran las condiciones para que una persona fuera llamada nazareo o tuviera el voto nazareo. Este voto también lo tuvo Juan el Bautista, lo tuvo Jesús, pero hay 3 puntos importantes que habla el capítulo de Números, número 6, el capítulo 6 de Números, y es que una persona que tenía el voto nazareno no podía acercarse a un cuerpo muerto. Adicional a eso, una persona con el voto nazareo no debía tomar vino ni comer uvas. Una persona con el voto nazareo tampoco debía cortarse el cabello. Algo importante también aquí con relación a la parte cultural de los judíos, con relación a este voto que se hacía a Dios, es que el voto nazareo podía ser temporal o total, o sea, para toda la vida o por un tiempo determinado. Pero en el caso de Sansón, desde antes de ser concebido, desde antes de Sansón caer en el vientre de su madre, fue llamado o fue apartado para que tuviera el voto nazareo. Y en este llamado, o en este señalamiento que hicieron sus padres sobre él antes de concebirlo, establecieron que el voto iba a ser para toda la vida. Es decir, que Sansón, desde antes de ser llamado o nacido, o quizás ni siquiera en el vientre de su madre, ya tenía un propósito en la tierra, ya tenía un estilo de vida, ya Dios le había determinado, ya sus padres le habían determinado un estilo de vida de cómo él iba a pasar el resto de su vida cuando él naciera. O sea, no era algo que si él quería, él lo iba a tener, sino que ya desde antes de él nacer, Dios había establecido cuál iba a ser la forma de vida de Sansón y cuáles iban a ser las reglas y normas que Sansón iba a tener que cumplir. Porque Sansón vino a la tierra con un propósito, y para que ese propósito se cumpliera, esos requisitos debían ser cumplidos. Entonces, dicho esto, viendo ya un contexto un poquito amplio de la vida de Sansón, de su nacimiento, tenemos que destacar algunos puntos de la vida de Sansón. Una cosa importante que estudiando todo el texto, toda la historia, todos estos versículos, noto que Sansón perdió la visión de su llamado, perdió la orientación de lo que Dios había establecido para su vida. Porque si vemos todos los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 14 que lo primero que él hace es que se acerca a un animal muerto. Luego vemos que se llega o se acuesta o sostiene una relación con una prostituta. Adicional a eso, luego vemos que se allega también a Dalila, que también era filistea. Ambas, tanto la prostituta como Dalila, eran filisteas. Vemos también, o sea, leyendo, si leemos a profundidad toda el capítulo 13 de Jueces, vemos la dedicación que los padres de Sansón tuvieron con él. O sea, podemos decir que Sansón fue instruido correctamente. Podemos decir que Sansón fue apartado y fue orientado por sus padres. Podemos ver cuando él se quiere acercar a las filisteas y él y sus padres le aconsejan diciéndole que no lo haga. Sin embargo, por encima de lo que los padres están guiándole, él como quiera lo hace. Vemos en el carácter de Sansón una persona que no tiene dominio propio y que actúa por impulso. Viendo estas características de su personalidad, vemos también que cuando él cae preso, o sea, cuando él le declara a Dalila por cómo él podía perder la fuerza, que como ustedes saben y hasta los niños de escuela dominical saben,
que declaró que podía, que si se cortaba el pelo, el cabello, entonces perdía su fuerza. Y bueno, la Biblia establece que cayó preso, lo llevaron a un coliseo para burlarse de él. Le sacaron los ojos a Sansón, pero analizando todo el texto podemos ver que antes que Sansón perdiera los ojos físicos, ya había perdido los ojos espirituales. Antes de que Sansón estuviera preso y que no podía la fuerza de su cuerpo pelear, ya había perdido lo más importante, al Dios que le daba la fuerza. Había perdido la conexión con aquel que le dio el don. Sansón se había ocupado para usar su don, para ejercer su llamado. Dice la Biblia que durante 20 años ejerció Sansón su ministerio. Y podemos ver que en la mayoría de las guerras que Sansón se buscó, que Sansón provocó y que Jehová, cumpliendo el voto que él le había dado desde antes de nacer, honró la palabra. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, Sansón olvidó quién él era. Sansón olvidó el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Sansón olvidó el llamado. Sansón olvidó la dedicación con que sus padres le enseñaron la palabra de Dios. Y aún Sansón, olvidando quién él era, Dios no olvidó quién él era. Dios no olvidó lo que le había prometido. Sansón olvidó lo que él se había comprometido con el voto nazareno. Pero Dios no se olvidó lo que iba a cumplir a través de él, aún él olvidando quién él era. Así que yo en esta mañana te invito a que reflexiones sobre esto. No debemos olvidar quiénes somos. No debemos olvidar para qué Dios nos ha llamado. No debemos olvidar cuál es nuestro propósito en la tierra. Cuál es el propósito por el cual Dios estableció la iglesia de Jesucristo en la tierra. Entonces te pongo esas pequeñas observaciones ahí en stop para que vayas analizándola. Sí, ¿me escuchan ahora? Si alguien me levantara una manito. Ah, gracias, Emilio. Wow, ¿y dónde yo me habré quedado? ¿Dónde ustedes dejaron de escuchar? Pero bueno, retomando esto es que lo importante es entender que no podemos olvidar quiénes somos. Que Sansón había olvidado su propósito, pero que Dios no había olvidado para qué lo había traído a la tierra. Vemos que Sansón, cuando cae preso, y este texto es cortito, sí deseo que lo leamos, que vayamos a a Jueces capítulo 16, el versículo 28, si me permiten también que yo se los busque acá en mi Biblia. La única vez que vemos a Sansón orar, impresionante, un hombre que fue apartado desde antes de nacer para el Señor, en toda su
trayectoria en la tierra, vemos la única oración que Sansón hace. Y la vemos en Jueces 16, versículo 28. Permítanme leérsela, por favor. Y dice así la palabra. Entonces, Sansón clamó a Yahweh diciendo, te ruego, oh Yahweh Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis dos ojos. Pero en esta oración hay un componente que a mí me impactó y es cuando él le dice, acuérdate de mí y fortaléceme. Pero ¿saben algo? Dios no se había olvidado de Sansón. No. Sansón simplemente estaba viviendo las consecuencias de sus actos, de sus errores. Pero no fue que Dios se olvidó de él. Quien se olvidó de Dios fue Sansón. Pero en esa oración, él se recordó de dónde provenían sus fuerzas. Él se recordó quién era quien sustentaba su vida. Y él le dice al Señor, acuérdate de mí. Y otra palabra importante dice, fortaléceme. Y quizá pudiéramos decir que Sansón estaba pidiendo una fortaleza física. Pero yo diría más, yo diría que no solo esa palabra de fortaléceme era pidiéndole una fortaleza física, ni fortaleza de sus huesos. También en esa oración yo siento cómo Sansón le pide esa restauración de su interior. Cómo Sansón le dice, oye, acuérdate de mí y fortalece mi interior, fortalece mi fe, devuelve mi identidad, la identidad que yo perdí, esa identidad que tú me diste desde antes de nacer y que yo tuve por poco. Acuérdate de mí y de quién yo soy, porque yo mismo olvidé quién era. Así que acuérdate y trae a mi espíritu la restauración de mi identidad. Porque Sansón se contaminó con los filisteos. Sansón estuvo alrededor de los filisteos y no entendió que el Señor le permitió que él naciera en ese lugar para exhibir la gloria de Dios. Sansón se olvidó de que él poseía un don para glorificar a aquel que se lo dio. Pero sin embargo, él se ocupó de sus propios asuntos y de utilizar el don para sus propias necesidades. Y esto trajo como consecuencia que perdió su identidad, perdió quién él era. Y al perder esto, perdió la esencia del por qué él estaba en la tierra. Relata la Biblia en el versículo 22, hay una observación y dice, capítulo 16 de Jueces, versículo 22, hay una observación. Permítanme que se lo leo para que vayamos cerrando todo el contexto de Sansón. Y dice, y el cabello de su cabeza empezó a crecer después que fue rapado. Como yo le explicaba y como ustedes también saben, cuando Dalila le corta el pelo, le raspa la cabeza, le pasa navaja. Y aquí en el versículo 22 especifica que el cabello empezó a crecer. Y quizás usted dirá, bueno, qué coincidencia, el cabello comenzó a crecer y también Sansón empezó a recobrar su identidad, empezó a recordar quién él era. Y yo le pudiera decir, el cabello es algo externo, pero también le recuerda a aquel que lleva el voto nazareo, que hay un Dios que restaura. Porque pónganse a pensar un poquito. Dios, que es todopoderoso, pudo determinar que a Sansón nunca más le creciera el cabello. Dios pudo determinar que nunca más a Sansón le creciera el cabello. Pudo desecharlo. Sin embargo, permitió que el cabello volviera a crecer. Permitió que Sansón reconociera quién él era. Permitió que Sansón
exclamara en esta oración cortitica y restaurara su relación con él. Y relata la Biblia que se acercó Sansón a 2 columnas y con su fuerza aló las columnas del coliseo, del salón donde estaban, y el techo cayó. Y murieron más filisteos de los que Sansón había matado antes o había destruido antes. Relata también la Biblia en la parte histórica que 5 de los principales de los filisteos, de los guerreros más poderosos, de los gobernantes más experimentados en la guerra, murieron en ese lugar. Pero yo deseo hacerle una observación final con relación a Sansón. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando nosotros perdemos nuestra esencia, quiénes somos, para qué Dios nos trajo a esta tierra, nosotros somos la burla del mundo. Sansón, de ser el héroe, Sansón, de ser el más fuerte, el más poderoso, el más temible, llegó a ser la burla de los enemigos. Porque cuando lo llevan a este coliseo, lo pusieron a hacer trabajo de mujeres para denigrarlo, para decirle, mira, tú eres tan débil que ya no puedes hacer ni siquiera una tarea de hombre. Tienes que hacer una tarea de mujer porque eres débil. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de restaurar su relación. Y esta oración es la que lleva a Sansón a estar en el libro de los Hebreos. Si usted lee con detenimiento el libro de los Hebreos, al final menciona a Sansón, la fe que él tuvo en esta oración. Pero ¿saben algo? Yo entiendo que una muestra o el por qué él está en el salón de la fe, junto con Abraham, junto con David, junto con todos esos hombres de Dios, es el hecho de que él creyó en un Dios que restaura. Él creyó en un Dios que permite de la nada volver a ser. Él creyó en un Dios que aún él se haya equivocado, aún él haya perdido su identidad, aún él haya perdido la visión de lo que Dios había tenido para él. En una oración, él pudo alcanzar esta restauración. Y yo quiero dejarte esto en tu espíritu en esta mañana. No importa dónde tú estés, dónde yo esté, la condición de nuestras vidas, nosotros le servimos a un Dios que restaura, a un Dios que levanta, a un Dios que hace posible lo imposible. Bendito sea el Señor. Oh, bendito Dios. Y Sansón fue colocado en el salón de la fe. En Hebreos 11, por esta pequeña oración, por una oración que clamó desde el fondo de su corazón por restauración. Así que yo te invito que si hay algo en tu vida, algo en mi vida, en esta mañana el Señor nos habla, que hagamos esa oración de restauración y que Él volverá a nosotros, Él visitará nuestras vidas, Él visitará nuestra casa, Él visitará y traerá la identidad, traerá el propósito por el cual hemos sido llamados y hemos sido concebidos por Él para este tiempo. Podemos ver en 1 Samuel capítulo 7, del 7 al 14, vemos la batalla donde Samuel determina un lugar y le llama Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Miren, Samuel y el pueblo de Israel estaban en Israel, o el territorio de Israel, de Judá. Y Sansón estaba en el límite de Gaza, donde él nació, en Hebrón. Entonces, si usted busca por ahí un mapa, yo le invito para que usted lo busque. Sansón había olvidado que había pueblo de Dios orando y clamando, porque como le explicaba, Sansón había perdido la visión. Pero este hecho de que cuando Sansón le pide al Señor que le dé las fuerzas y él derriba este lugar
y mata a todos esos guerreros y 5 de los principales mueren, es lo que le da la victoria a Israel. Tiempo después, poco tiempo después, viendo el cronológico de la batalla, esta guerra que se registra en 1 Samuel 7, del versículo 7 al 14, le da la victoria al pueblo de Israel y le devuelve el arca. ¿Pero por qué le da la victoria? Le da la victoria a Israel porque los guerreros más poderosos habían muerto a causa del sacrificio de Sansón. Y debido a que estos guerreros habían fallecido, esto debilitó el ejército de los filisteos, debilitó la confianza de los filisteos. En el mundo espiritual, yo entiendo que los filisteos entendieron que el Dios de Israel es un Dios de restauración. Porque quizás el pueblo de los filisteos se burlaban y decían, nunca más será levantado el Dios de los israelitas. Sin embargo, esta muestra de cómo Dios restauró la vida de Sansón le demostró a los filisteos que el Dios de Israel es un Dios perdonador, un Dios de misericordia y un Dios de restauración. Qué triste es saber que una persona que Dios la levantó con gran propósito, con gran fuerza, con gran determinación, perdió la visión, no tuvo dominio propio y esto le llevó a una destrucción. Porque póngase a pensar un momentito, algo que yo analizaba. ¿Usted se imagina si Sansón hubiese permanecido conectado a Dios? Si Sansón hubiese escuchado los consejos de sus padres, si Sansón no se hubiese contaminado con los filisteos, la historia fuera tan diferente. La batalla, la victoria de Sansón, del pueblo de Israel, hubiese sido diferente. Pero como él perdió la visión, él olvidó quién él era, él perdió su identidad. Y esto trajo como consecuencia que su historia, que lo que él dejó plasmado en esta tierra, fuera una vida diferente. Quizá no como Dios la planificó. Y si yo me pongo a pensar en mí, digo, wow, cuántas cosas en mi vida fueran diferentes si yo me hubiese apegado a la palabra de Dios. Cuántas cosas en mi vida fueran distintas si yo hubiese hecho caso al consejo. Y quizás usted dirá, no, es que la vida de Sansón es tan diferente a la mía. Y yo le pudiera decir que no, que es muy parecida a la nuestra. Porque tenemos al mismo Dios, cometemos errores muy parecidos a las de Él, pero sobre todo, ¿sabe qué? También nos mezclamos con los filisteos y olvidamos a veces quiénes somos. Nos olvidamos que no somos de este mundo, que militamos en Él, como dice el apóstol Pablo, pero que no pertenecemos a este mundo, que debemos andar y caminar como hijos de luz. Y olvidamos este propósito de ser portadores de la gloria de Dios en esta tierra. Y quizás solo me pasa a mí, quizás a usted, amado hermano, no le sucede, pero verdaderamente me llamó a reflexión este texto y estas líneas, todos estos capítulos que estuve leyendo y viendo cómo la vida de Sansón marcó la historia de Israel, pero que pudo haber sido mejor. Y yo te digo en esta mañana, tu vida y mi vida también puede ser mejor. Este no es nuestro final. Esto no es el final de nuestra historia, sino es el camino hacia la perfección. Así que si escuchas la voz de Dios en esta hora y en esta reflexión, no endurezcas tu corazón, sino que ábrelo al Espíritu Santo para que Él escudriñe esas áreas que necesitan ser fortalecidas, que necesitan ser inyectadas de Dios, que necesitan ser impregnadas del Espíritu Santo. Así que abre la puerta de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu y permite que el Espíritu Santo en esta mañana penetre y toque
cada área de tu vida. ¿Sabe que mientras yo analizaba toda la vida de Sansón, analizaba cuántos errores, me tomaría mucho tiempo tocar todos los puntos de la vida de Sansón? Solo hice un pequeñito resumen de cosas específicas. Pero ¿sabe que mientras analizaba la vida de Sansón, el Señor me traía a Pablo en paralela a la vida de Sansón? Igual, hijos de Dios, llamados por Dios, con un propósito en la tierra. Y yo empiezo a observar que desde antes que Sansón nació, fue escogido por Dios con un propósito. Pero veo a Pablo que desde antes de conocer a Jesús, estuvo comprometido con la visión y el propósito de su vida. Y usted dirá, wow, pero es impresionante, ¿cómo es posible que Pablo, antes de conocer a Jesús, estaba comprometido con lo que él creía? Sí, lamentablemente él perseguía a la iglesia, lamentablemente mató muchos cristianos, pero estaba comprometido con lo que él creía. Pablo no perdió su identidad en el camino. Él sabía en lo que él creía. Fíjense que en el caso de Sansón perdió la visión y luego perdió los ojos físicos. Sin embargo, relata Hechos, capítulo 9, del 9 al 19, cómo Pablo perdió la visión por 3 días. Y yo me puse a pensar, wow, Dios tuvo que cegar los ojos físicos de Pablo para poder abrir los ojos espirituales de él. Así que nosotros también en un momento determinado de nuestras vidas necesitamos cerrar nuestros ojos a lo que vemos terrenalmente para que podamos ver y experimentar lo que Dios quiere mostrarnos. Veo como Pablo habla en Filipenses 3:14 que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, donde Pablo dice, no, es que no quiero que me turben la mente, es que no permito que me vengan con diversas doctrinas. Si fue Jesús, si no fue Jesús, yo prosigo a la meta. Yo no puedo perder mi visión, yo no puedo perder mi identidad, yo no puedo perder mi llamado, yo no puedo perder el propósito por el cual Dios me llamó. Si lo vemos en contraposición contra Sansón, Pablo mantuvo la identidad, Pablo mantuvo la visión para poder ser llamado victorioso, para poder tener un resultado diferente con relación a lo que le pasó a Sansón. O sea que si ponemos a Sansón y a Pablo, vemos dónde estuvo la fortaleza de Pablo y cuáles fueron los errores que Pablo no cometió. Wow, qué tremendo, ¿eh? Yo veo en 2 Corintios 10 cómo Pablo defiende su ministerio. Veo en Hebreos 12:2 donde él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Óyeme, no ponga los ojos en esto o en aquello. Oye, es en Jesús. Pon tus ojos físicos, pon tus ojos espirituales en Jesús. Y no perderás la visión, no perderás tu identidad, porque estarás conectado a la vida, porque estarás conectado a tu esencia, porque estarás conectado al que te creó, al que te dio vida. Aleluya. Vemos en 1 Corintios 2, versículo 2 que dice, pues nada me propuse saber entre vosotros. Esto es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, excepto a Cristo y a este crucificado. Tremendo, hermanos. Pensar que Pablo, en medio de diversas culturas, pensar que Pablo, en medio de diversas personas con suma inteligencia, dijo, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Y hoy yo entiendo con más profundidad este versículo, porque usted y yo
Nos apegamos al entender en el conocimiento de Cristo, pero a veces nos olvidamos que este fue crucificado. Pero Pablo dice, oye, yo me propuse entre todos ustedes olvidar todo conocimiento. Yo me propuse no contaminarme con ninguna otra cultura, mas me propuse entre todos ustedes caminar viendo a Jesucristo y a este crucificado. Porque el Cristo crucificado fue el que me dio acceso a la vida eterna. Porque este Cristo crucificado fue el que pagó por mis pecados. Porque este Cristo crucificado es el que me da vida y vida eterna. Aleluya. Es que Pablo no se distrajo. Es que Pablo no se contaminó. Es que Pablo no perdió la visión, no olvidó quién él era. Así que yo te invito, mi amado hermano, hermana, que tú tampoco te distraigas, que tú tampoco te contamines, porque esto es lo que el Señor ha traído a mi espíritu en esta mañana. Procura a Cristo y a este crucificado. Procura colocar tus ojos en él. Porque dice la Biblia que en los postreros tiempos vendrán muchos engañadores. Vendrán muchos falsos maestros. Y vemos cómo el mundo está de acelerado, de complicado. Que a veces uno mismo, como creyente, mira alrededor y dice, wow, pero ¿hacia dónde iré? ¿Dónde estará la solución? Y yo te digo en esta mañana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque mientras nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, estamos esperándole a Él. Porque si nosotros ponemos los ojos en Jesús y a este crucificado, estaremos esperando la promesa de su venida. Estaremos esperando en una tierra nueva y cielo nuevo. Estaremos esperando en esa vida eterna. Pero estamos tan ocupados, tan afanados por estar atado a este mundo, ocupado en este mundo. Así como en los tiempos de Sansón, que estamos rodeados de tantas cosas que contaminan nuestras vidas. Pero son pequeñas cosas y no le damos tanta importancia. Pero al final son determinantes para nuestra comunión con Dios. Son determinantes para nuestra relación con Él. Son determinantes para la pureza de nuestras almas. Son determinantes para que podamos caminar como Él anduvo. Son determinantes para nosotros poder reflejar la luz de Cristo en esta tierra, donde las tinieblas crecen más y más, mi hermano. Y que usted y yo estamos llamados a mantener nuestras lámparas encendidas. Así que no te contamines. No olvides, iglesia, quién tú eres. La Biblia me enseña en Juan 1, del 12 al 13, que yo soy hija de Dios, que no soy huérfana. Dice este versículo, por voluntad de Dios nos dio derecho de ser hijos a los que reconocemos a Jesús. Juan 1, del 12 al 13, nos enseña que tú y yo, cuando reconocimos a Jesús, fuimos llamados hijos. Pero fíjense que hay un detalle importante en este versículo. No solo que fuimos llamados, tenemos el derecho legal de ser llamados hijos. Así que dejemos de vivir como si fuéramos huérfanos. Dejemos de vivir como si no tuviéramos un padre. Dejemos de vivir como si no tuviéramos una casa espiritual. Recordemos o recordamos o traigamos a memoria cada día quiénes somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos comprados por una sangre preciosa.
Nosotros somos pueblo de Dios. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hay un precio que pagar, mi amado hermano. Sí, claro, somos hijos, fuimos comprados, somos herederos y tenemos una herencia que es una herencia celestial, una herencia eterna. Pero en esta tierra hay un precio que pagar, porque tenemos que padecer como Cristo padeció. Y quizás no tenemos los látigos en el cuerpo, quizás no tenemos los clavos en las manos, pero hay cosas que igual que como Él se negó, también nosotros debemos negar para poder alcanzar, ser glorificados juntamente con Él. Primera de Pedro 2:9 nos enseña, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y yo te pregunto, en estos últimos 2 días, no te vayas muy lejos, solamente 2 días, ¿has anunciado tú las virtudes de aquel que te llamó? ¿Has hablado de ese Dios que es amor? ¿Has hablado de ese Dios que es fiel? ¿Has hablado de ese Dios que es justicia y que es verdad? ¿Has hablado de ese Dios que es todopoderoso? ¿Has hablado de esas virtudes al mundo? Le has dicho al mundo, a los filisteos que te rodean, a todo lo que está a tu alrededor, que estuviste en tiniebla y ahora estás en luz, porque Él te llamó, porque Él te escogió, porque Él mandó a su Hijo a morir por ti, por mí, para que tuviéramos esa salvación. Gloria al Señor. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios. Es tiempo que nosotros pensemos y nos enfoquemos en quiénes somos y que no permitamos por nada en esta tierra que nos roben nuestra identidad, que las tribulaciones, que las enfermedades, que los problemas nos hagan olvidar de aquel que nos llamó, de aquel que pagó un precio alto por nosotros. Deseo finalizar leyéndole un versículo que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11, escribió, que hace un resumen, es como una exhortación, es un consejo, y es como decir como en unas cuantas líneas todo lo que quizás yo traté de decir en esta mañana. Leemos 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 11. Yo voy a leerle la versión TLA, que es traducción del lenguaje actual. Por eso, esto es el apóstol Pedro hablando. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, fortalecerse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso. Tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace,
así, perdón, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto le dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Aleluya. ¿Ven cómo les explico que este versículo, cuando yo lo leí esta mañanita, yo decía, wow, pero es como un consomé de la esencia del mensaje. Y por eso lo dejé para leérselos al final. Y saben que me ministró muchísimo mi espíritu cuando el apóstol Pedro dice, y el que no hace estas cosas es como ciego. Yo te diría que nuestro enfoque, si este año, como todos los años, uno dice, bueno, este año voy a colocar estas metas. Yo te invito a que empieces a colocar tus metas espirituales, las cosas que tú necesitas restaurar, las cosas que necesitamos cambiar, las cosas que necesitamos dominar, las cosas que necesitamos cancelar en nuestras vidas. Yo te diría que dentro de tus metas también coloques cuántas personas piensas ganarte este año para el Señor. ¿A cuántas personas le vas a hablar de Cristo? ¿A cuántas personas traerás a sus pies? ¿Cuántas veces te vas a dejar usar por Dios para llevar ese mensaje y vas a hablar de esa virtud de aquel que te llamó? Y no sé, quizás muchos de ustedes tengan la lista ya de todas las personas que van a predicarle este año, a hablarle del Señor. Pero es tiempo que empieces a pensar en quién tú eres y que no importa la circunstancia, la situación que estemos atravesando en este tiempo, tú eres una hija y un hijo de Dios. Tú fuiste llamado para llevar ese evangelio, esa buena nueva de salvación al mundo. Porque a Jesús no le preguntaron si se sentía bien o se sentía mal cargando la cruz. A él no le preguntaron si él sentía hacerlo o si él no quería hacerlo. Él dijo, hágase tu voluntad. Es que a él no le dijeron, mira, esto que si tú quieres. No, es que él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Así que yo te invito en esta mañana a que nosotros también le digamos al Señor de esa manera, hágase tu voluntad. Y ayúdame a caminar en esta tierra de tinieblas con una antorcha encendida. Que Dios nos ayude a caminar en esta tierra de tinieblas con una llama encendida en nuestros corazones por Cristo. Con una llama encendida por su amor, por su misericordia, por su palabra. Saben, creo que estoy corta del tiempo, pero quiero decirles algo que me sucedió hace un par de semanas. Para que oremos. Como muchos de ustedes saben, yo tuve a mi abuelo interno por un ACV que le dio. Y yo llegué al hospital donde tuvimos que ingresarlo como a las 3 de la tarde y amanecí con él en la sala de emergencia porque no había camas. Y estuve ahí de pie al lado de él toda la noche. O sea, de 3 de la tarde al otro día a las 6 de la mañana. Yo vi tantas cosas ahí, tantas personas necesitadas. Y cuando yo estaba ahí parada en un ladito con mi abuelo en el pasillo, había un joven que tenía un problema en una pierna. Yo no recuerdo, yo sé que es como cuando tú tienes una infección y la pierna se te pone grande. No recuerdo cómo se llama esa enfermedad. Pero él estaba muy mal.
la infección era tan grande que por los poros de la piel él segregaba. Y fueron unas personas cristianas a orar por él. Y él aceptó la oración. Y estas personas oraron por él y luego se fueron. Toda la noche, este joven estuvo sentado en una silla porque no había cama para él. Y él se quedó dormido. Y él recostaba su cabeza como de una esquinita de una pared. Y a veces cuando él se quedó dormido, la cabeza se le inclinaba y él como que se iba para adelante y se caía. Y yo pensaba, es importante la oración, pero ¿dónde hay unas manos donde él pueda recostarse? Y yo estaba ahí con mi abuelo en una condición muy grave y no podía dejarlo solo. Yo decía, wow, Señor, si yo pudiera hacer un poquito más, si yo no solo le dijera a él que tú le amas, sino que yo fuera las manos, quizá al pecho, que recostara su cabeza para que él pudiera dormir. Y en ese proceso, yo hablo con una enfermera para que lo ayude a acomodarse un poco y le pido el favor a una persona que está acostada en una cama que le permita que él se acerque a la cama para que él recostara la cabeza y pudiera descansar. Bueno, ahí lo ayudamos para que él se recostara y llega una persona muy grave en una camilla y había que limpiarlo, pero la hija de él no podía porque él estaba, me dio un ACV igual que mi abuelo, pero con más gravedad. Y no, él ya no podía ponerle los pampers, no podía moverlo. Y yo veía tanta gente ahí alrededor y nadie le extendía la mano. Nadie buscaba la manera de ayudarle. Porque con este tema del COVID nadie quería acercársele a nadie. Y yo le digo a una señora que está al lado mío que me cuide a mi abuelo, porque él se me bajaba de la silla de ruedas para que él no se me cayera, para yo ayudarla, porque ella no podía sola. Y yo fui, me puse unos guantes y le ayudé. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas vagan en esta tierra esperando que Dios extienda su mano? Y usted dirá, sí, por eso oramos. Y es cierto, hermano, por eso oramos. Pero ¿cuántas personas necesitan una mano de misericordia? ¿Cuántas personas necesitan no solo que tú le digas que Cristo le ama, sino también un abrazo? Quizá una ropa que tengas en el closet, no la que te sobre, sino una que tú quieras compartir. ¿Cuántas personas están necesitando un plato de comida? No tampoco la comida que te sobre, hermano. Porque Cristo no murió en la cruz y fue una sobra. Cristo no fue a la cruz porque no tenía nada que hacer en el cielo. Él fue a la cruz por amor. Él fue a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros como iglesia, o no nosotros, yo digo todo el pueblo de Dios, toda la iglesia de Jesucristo en sentido general, estamos tan ocupados en tantas cosas, mientras hay almas que se pierden, que necesitan más que palabras, que necesitan un toque de misericordia. Así que yo te invito en esta mañana a que volvamos al Señor, a hacer las obras que hacíamos y a conectarnos con Él, que es la vida verdadera. Que no olvides quién eres, que no olvides que eres la iglesia,
que no olvides, amado hermano, que tú eres el pueblo de Dios, que en ti el mundo tiene solución, porque en ti habita Cristo. Aleluya. Porque tú eres, yo y tú, todos aquellos que fuimos comprados a precio de sangre, que creemos en Él, que le amamos, que le servimos, que nuestro corazón se derrite por Él. Somos los llamados a tener la palabra en nuestros labios, el amor y la misericordia, la paciencia para con el pueblo. Permítanme orar. Saben que toda la madrugada, toda la noche, venía a mi mente una canción que habla sobre esto. Dice, yo no soy adoradora, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero la canción habla de que es más que palabras. Sí. Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que quiero darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Wow, y yo pensaba, hermano, que a veces uno canta esta canción y dice, lo que tú me pidas, Señor, yo te quiero dar. Y yo pensaba, cuando Él nos ha pedido el tiempo para congregarnos, tiempo para orar, tiempo para leer la palabra, ¿le hemos dado ese tiempo? Como cuando hemos pasado por un lugar donde alguien necesita la ayuda, hemos extendido nuestras manos para dar esa ayuda. O simplemente cantamos esta canción y muchas otras diciéndole, lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Pero a la hora de entregar, no estamos entregando todo. Espero que esta mañana el Señor haya tocado tu corazón, hayas aprendido de la palabra, te hayas enriquecido, pero sobre todo, haya dejado impregnado en tu corazón quién tú eres. Haya dejado en tu corazón el deseo de amar al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y que este año 2022 sea un año donde el tiempo de oración, el tiempo de adoración, el tiempo de búsqueda sea multiplicado por 7. Y que tú y yo podamos disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Y que no dejemos todo en palabras, sino que hablemos del Señor y que obremos en esta tierra, dejando huellas de amor y misericordia. Señor, te damos gracias y te bendecimos por esta hermosa mañana. Deseamos pedirte que tú, Señor, escribas esta palabra en nuestro corazón, que tú la cinceles, oh Señor, que tú la marques en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Padre Santo, para que nunca olvidemos quiénes somos y el precio, Señor, que tú pagaste para nosotros tener la identidad que tenemos. Padre Santo, ayuda a que nuestras lámparas estén encendidas, que haya amor, que haya presencia tuya en nuestras vidas, en nuestros hogares. Permítenos en estos días, Señor, que las actividades están un poco más paralizadas y los afanes, que nosotros podamos buscarte en espíritu y en verdad. Señor, tu palabra nos enseña que tú atalayas la tierra, que tus ojos, Señor, rodean la tierra y que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Nosotros te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor, a caminar, Señor, como Cristo anduvo en esta tierra, teniendo compasión de la multitud. Oh, Señor, teniendo misericordia, pero sobre todo teniendo misericordia de aquellos que se pierden,
sin luz, sin esperanza, Señor. Dios mío, ayúdanos. Quita todo temor de nuestros corazones y de nuestras mentes, Padre Santo, para que donde quiera que vayamos podamos dar la buena noticia de que tú eres el Rey Salvador y la esperanza del mundo. Oh Señor, que donde quiera que vayamos tu palabra, Señor, sea nuestra marca. Padre, pero yo te pido en esta hora que no solo de palabras, Señor, que la gente no diga, esta persona habla de Dios, pero vive como Él quiere, sino que de nosotros se diga, wow, este es un hijo verdadero de Dios, porque habla y camina como un hijo de Dios. Oh Señor, yo clamo a tu trono en esta hora, para que tú visites, Dios mío, cada uno de mis hermanos que están aquejados de salud, y tú devuelvas la salud, Señor. Pero sobre todo te pido que tú visites cada hogar de la congregación, cada hermano, cada hermana, que toque su mente, que abra sus ojos para que retome la visión, para que tenga amor, para que sea lleno de tu presencia. Señor, porque de qué nos vale tener salud, Padre Santo, y estar alejados de ti. ¿De qué nos vale tener salud, poder caminar, poder hacer, poder tener recursos para hacer, si la esencia de nuestra identidad la hemos perdido? Así que yo te pido, Dios mío, que tú restaures los cuerpos, que tú devuelvas la salud, pero también que tú restaures la identidad. Dios mío, cada oración de cada uno de mis hermanos que ha hecho a ti, pidiéndote que le ayudes para que él pueda orar, para que puedan buscar más de ti. Yo te pido que venga la ayuda del cielo. Oh, Padre Santo, que tú ayudes, que tú fortalezca a tu pueblo, mi Señor. Padre Santo, y que nosotros dejemos de caminar como que no tenemos Padre, sino que caminemos y que andemos diciéndole al mundo de aquel que nos amó, que nos salvó, que nos restauró, que nuestra palabra y nuestro caminar haya gozo, haya paz, porque contamos con un Dios que todo lo puede y que todo lo provee. Bendice a tu iglesia, Señor. Mira cada uno de los cultos que vamos a tener la semana próxima. Lo ponemos en tus manos desde ya. Dios mío, te pido que avivas el fuego en cada hogar, que avives y animes, Señor, a cada hermano a congregarse, ya sea virtual. Oh Señor, y cuando se abra la iglesia presencial, que también sus pasos no sean desviados, sino que lleguen al lugar de descanso. Oh Padre Santo, bendigo tu nombre, porque así como dijo Samuel, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Permite, Dios mío, que esta palabra que sea esparcida hoy, Señor, para tu gloria y para tu honra, lleve frutos. Un fruto que agrade, que haga sonreír tu rostro, mi Señor. Te bendigo y te exalto porque eres Dios. Y en esta hora, Señor, delante de todos mis hermanos, puedo decir que tu fidelidad y tu amor nunca nos ha dejado. Así que gracias, Señor, por tanto amor y por tanta misericordia. Visita a mis hermanos, cada uno de los enfermos, Señor, cada uno de los que tenga necesidades económicas. Yo no conozco la necesidad, pero tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú eres el que sustenta y eres el ayudador. Te pido que tú ayudes, que tú fortalezcas, que tú, Señor, proveas de salud, de economía, de toda necesidad, Padre Santo, pero sobre todo que en cada hogar abunde tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo mucho y espero que nos podamos ver pronto en el templo.